Hola Tamara, buenos días, ¿me escucha? Buenos días, Nelson, ¿me escuchan bien? Perfecto y claro. ¿Cómo está Tamara? Bienvenida acá, como siempre, a este espacio donde conversamos y donde podemos tener la oportunidad, gracias a la gente que nos escucha, de poder expresar nuestros sentimientos y opiniones. ¿Qué opinión te merece cómo el Ecuador hoy se levanta, bueno, ayer, con esta información de la muerte cruzada? Bienvenida Tamara. Bueno, Nelson, primero muchas gracias por el espacio. Yo creo que hay que reconocer también tu compromiso, ¿no? De tener mujeres como yo, sobre todo estos colores en tu espacio, conversando, analizando, reflexionando. ¿Cómo lo tomé ayer por la mañana? A ver, yo sí creía que la muerte cruzada estaba dentro de los planes de Guillermo Lazo y Ok. hago eco a las palabras de Virgilio Hernández, a quien por cierto le envío un abrazo fuerte porque también sé lo que ha tenido que enfrentar y confrontar desde su militancia política. Yo sí creía que estaba dentro de sus planes porque sí, nos estamos enfrentando a un hombre con poder, a un banquero, con actitudes profundamente cobardes, inepto, infame y mentiroso. Entonces, si bien como que las apuestas políticas o las lecturas políticas y los análisis y las reflexiones que se hacía alrededor de lo que estaba pasando con el juicio político no daban mucho espacio para creer que la muerte cruzada, lo que se conoce como muerte cruzada, que básicamente es la disolución de la Asamblea por parte del presidente, no voy a repetir todas estas cosas que la gente con sabiduría y con más Ujú. experiencia ya lo ha hecho. No se lo veía en el horizonte, pero yo sí lo veía, justamente por Mm. esto, porque es un canalla, Guillermo Lazo es un canalla, y lo que ha hecho es demostrar su canallismo de sus comportamientos desde que se lanzó en esta aspiración, en este sueño político de llegar a ser el presidente del Ecuador, de todo lo que ha hecho, de todo lo que ha ejercido. Es un hombre que no tiene palabra, su palabra no vale. Y su presencia tampoco, hasta tal punto que teníamos en su discurso casi que de rendición de cuentas y no de descargo, Sí, diciendo claro. que estaba hecho una maravilla y después llama a la muerte cruzada con todos los indicios que ya Virgilio Hernández acaba de explicar. Ujú. Yo sí creía que se podía dar sobre todo como una herramienta de cobardía de este señor que gobierna ahora el Ecuador para salirse de todo el proceso del juicio político. Ahora, hay las apuestas de que habían o no habían los votos. Yo no sé, pero Guillermo Lazo con esto está demostrando Que sí su habían. cobardía a eso. Entonces, sí, básicamente yo ponía ayer en inglés un trino para mis amistades que decía algo así como que Guillermo Lazo dijo, destrocé el Ecuador, me están ahorita destrozando, pues si me destrozan, yo les destrozo y se destroza Es todo, una ¿no? pica, ¿no? Como una pica. Sí, y un poco esa es la actitud que tomó dentro de, entendamos también de todos estos marcos jurídicos, legales, constitucionales que le atribuye al presidente de la República que haya lanzado ayer el decreto 741 de la disolución de la Asamblea y nos vemos enfrentadas y enfrentados a esta coyuntura actual. Hay una cosa interesante, Tamara, y es el tema de la forma como se dio. Me gustaría también que me des un criterio acerca del evento. Vimos a una interpelante mujer, que es Viviana Veloz. Me gustaría tu criterio sobre eso. También estuvo Esteban Torres. Y luego vimos un presidente que a pesar de que Viviana se tomó una hora y pico, Esteban creo que 40 minutos, 45, casi 2 horas entre los dos. Sin embargo, llegó Lazo. Poco más le llegó a decir, buenas noches, nos vemos, muchas gracias. No habló. Qué vergüenza. ¿Cuál es tu criterio? Y todavía, Tamara, perdón que te moleste, estaba leyendo por ahí en Twitter, gente preparada, un señor apellido Moscoso creo que, gente preparada, gente estudiada, gente que asumo yo, no me quiero meter en temas familiares, pero sus padres se quemaron las pestañas para pagarle una buena educación, diciendo, ¿cómo es posible que se juzgue al presidente porque solo se tomó 39 minutos de su defensa? Eso no quiere decir que sea un mal presidente, qué sé yo. Tamara. Eso demuestra la mediocridad y la Claro. ineptitud de quien nos gobierna. O sea, Guillermo Lazo, yo honestamente pensé que no iba a ir a la Asamblea porque Yo no también tiene pensé en la eso. capacidad. El señor Guillermo Lazo ni siquiera tiene la capacidad de hablar claramente,
de tener unas líneas coherentes de un discurso que venga de él, como muchas personas tenemos detrás de las cámaras porque nos nace, porque es de autenticidad, de cerebro, de capacidad. El señor Guillermo Lasso no la tiene, nunca la ha tenido. Lo que ha tenido es el billete y la forma de hacer el billete que le hace ahora dueño de un banco, que por cierto es uno de los bancos que más ganancias tiene. Entonces no nos olvidemos de esa parte. Yo no me esperaba nada menos, o sea, no, de verdad no me esperaba, yo ya no me asombro de esto ni de su incapacidad, su ineptitud, porque ya sabemos cómo es de él. Entonces, yo en una primera instancia pensé que no iba a ir a la asamblea, inclusive dije, bueno, quizás se va a inventar cualquier cosa, cualquier dolor, cualquier enfermedad en su cobardía infinita de Guillermo Lasso y no va a ir a la asamblea. Terminó yendo y nos demostró lo que es él, lo que siempre ha sido él. Es que a mí Guillermo Lasso nunca me ha engañado. Yo siempre supe que es un tipo incapaz, ambicioso. En su discurso ni siquiera es capaz de hablar con claridad, con ideas, porque todo parece que le dan dando y le dan haciendo, incluido el discurso donde tuvo un lapsus horrendo. Por ahí yo compartí, retuiteé un trino donde mostraban el lapsus que tiene porque ni siquiera leer puede. Tenía No un sé si teleprompter. y en su situación física, que hay que respetar también eso, ¿no? Es un hombre enfermo, no solamente de alma, de ambición, pero también físicamente, y eso es lo que hay que respetar. Hay que confrontar esa ambición, esa ineptitud, pero respetar la parte de su enfermedad física, todo lo que él tiene, que inclusive no sabemos la verdad de su estado de salud. María Lourdes decía por ahí que mi Lazo, yo te acompaño. Le decía, señora, lléveselo a su casa a descansar, porque necesita el Ecuador. Y además necesita el propio Guillermo Lazo porque demostró en los 49 minutos que se tomó la ineptitud, la incapacidad y además pintarnos lo que siempre ha hecho, estos ofrecimientos en futuro. Daremos, ofreceremos, inauguraremos. Y ese es el discurso con el que ganó la presidencia, con el que se ha mantenido la presidencia y con el que llamó al decreto de la disolución de la Asamblea. Entonces, no me sorprende. Yo sí reconozco mucho, aunque lo digo frontalmente y lo voy a decir siempre, yo no puedo superar lo de Viviana Veloz, lo de Marcelo Holguín, Pamela Aguirre y se me olvida la otra más que fueron a Irán. Yo no lo voy a superar jamás y no me voy a olvidar jamás porque estas ineptitudes, además de no rendir cuentas a las mujeres, a quienes se supone nos representan, yo no perdono ni olvido, pero sí reconozco, admiro y respeto profundamente el rol que Viviana Veloz ha tenido como mujer asambleísta en asumir este desafío con sus incapacidades, porque hay que reconocer que no lo ha hecho ella solita, ha hecho también con dentro de un apoyo que es necesario, del cual alimentarse, Claro, pero tener autenticidad, y si no la tienes, pues creo que toca construirla, pero no quitar el mérito de su fortaleza y su atrevimiento de liderar este proceso de juicio político que quedó básicamente en la historia con la cobardía de Guillermo Lasso, y hay que reconocerlo. Además, mi solidaridad irrestricta con Viviana Veloz y con todas las mujeres que hacen política y que se han enfrentado al Estado, se están enfrentando a los poderes estatales en las luchas por las colectividades. En este caso, de Viviana Veloz, de tomar la batuta y de ser una de las voces y de los rostros, no ella, porque detrás de ella hay mucha gente que ha estado trabajando y quemándose las pestañas y dejando el alma, el corazón por el país para poder llevar adelante este juicio político. Mi reconocimiento, mi solidaridad, pero dejemos un poquito a la mediocridad y a las mujeres de la patria, prepárense un poco más y rompan el miedo de poder ser, hacer y crear en sus capacidades, que también nos toca ahora demostrar y nos toca mirar qué es lo que se nos viene también en toda esta disputa y en este desastre básicamente en el que está el país, ¿no? Claro, particularmente porque Viviana incluso fue víctima de hace poco unos ataques que se empezaron a viralizar en redes sociales sobre su actividad particular y económica, que me pareció también bastante desubicado, de gente que empieza a cuestionarse este tipo de cosas. Las mujeres poderosas con negocios legítimos incomodan. Las mujeres que llegan, que enfrentan, que confrontan con Viviana Veloz incomodan. ¿Y cuál es la solución de la cobardía de un Estado y de los cobardes de
detrás de las redes sociales, atacarla a ella por donde puedan, pues que no tienen de dónde atacarla. Claro. Yo sí la confronto por un acto del cual no ha rendido cuentas y han guardado silencio de su viaje a Irán, y lo haré siempre, pero ese es mi enfrentamiento, confrontamiento transparente a ella, Marcelo, alguien que por cierto me ignoran, pero no importa, yo sigo diciéndolo, pero la cobardía de un Estado que pretende atacarlas, minimizarlas y violentarlas y agredirlas por donde no pueden y no deben, no lo van a conseguir. Mi respeto, mi solidaridad a Viviana Veloz y todas las fuerzas para que siga disputando lo que ha tenido que disputar y además enfrentar lo que ha tenido que enfrentar, que no ha sido nada Claro, fácil, ¿no? de hecho, por ejemplo, como tú decías, Tamara, todo el equipo que puede ayudar, colaborar, que lo tienen todos los asambleístas, más allá de eso, también tener esa capacidad de poder enfrentar, hablar, interpretar, decir, gesticular, concatenar es complicadito. Así que, bueno, por ese lado, chévere, chévere que haya pasado, chévere que se haya mostrado, porque es importante desde el punto de vista de la mujer que existan este tipo de imágenes para que las jóvenes, jovencitas, señoritas, mujeres sientan que ustedes no es que porque son mujeres no pueden enfrentarse, han llevado, han interpelado y lo han hecho de manera muy buena. Igual el señor Esteban Torres, que no es que le queremos quitar el mérito ni tampoco el crédito. En las elecciones anticipadas, Tamara, ya hay voces que Ya nuevamente... presidenciables. Ya hay presidenciables. Tu pana Villavicencio. El tuyo es. Nuestro buen amigo Villavicencio. Ya me dice, te voy a dar un puestito, Nelson. No, mentira. Que ya, oye, pero es increíble. Ni siquiera hay que esperar lo que dice la Corte. Pero ya hay presidenciables. Ya está Villavicencio. Ya salió Lenín Moreno a decir que por favor se unan para evitar que llegue el correísmo. Otra vez, Tamara, este escenario de hay que luchar contra Correa. Te consulto y te pregunto y te lo pongo para conversar. Vamos a repetir el escenario de Lasso, porque recuerden que Lasso tuvo el respaldo de todos los medios y todos los medios hicieron una campaña, los medios, no todos, ¿no? Cierto, hicieron una campaña de desprestigio para Arauz con el tema el ELN. Vamos a tener otra vez, Tamara, esa cosa de que los medios van a decir este candidato del Correa es narcotraficante y cualquiera de la derecha es el mejor del mundo. ¿La gente volverá a caer en ese engaño? A ver, vamos a tener unas campañas horrendas y sucias, y lo digo desde mi experiencia propia, porque estar en redes y disputar siendo mujer, disputar espacios, te hace objeto de una cantidad de violencias y agresiones que, mira, a veces se callan y miran para el otro lado y normalizamos lo que no es normal, porque no es normal que la gente en Twitter me diga lo que me dice, simplemente que yo ya ignoro y lo tomo como parte de la disputa, y todo lo que Viviana Veloz y todo lo que las mujeres activamente en política o en la disputa narrativas reciben. No se diga si es que estamos disputando el poder político del gobierno, del gobierno. Y lo que hemos visto, vamos a ver, y se va por el tiempo que tenemos, obviamente hasta llegar, si es que sea la Corte Constitucional apruebe, y asumamos, digamos, que vamos a llegar a las elecciones, vamos a tener que elegir nuevamente un presidente, un vicepresidente y la asamblea. Sí. Va a ser atroz, Nelson. Yo sí creo que va a haber unas campañas virulentas con el dinero que vemos que personas como Fernando Villavicencio tienen desde antes para posicionar a través de medios sociales y de disque canales de información su delirio absurdo de poder de ser presidenciable, porque es un delirio lo que tiene Fernando Villavicencio. Creo que es un tipo enfermo de ambición, de poder y de mucho odio, y esas personas son las que tanto daño hacen en el caso de llegar al poder político, y lo hemos visto. Porque además se develan con una autenticidad de los intereses que defienden. No nos olvidemos de la participación del infame de Fernando Villavicencio la semana pasada en la asamblea, que dijo cobardemente, porque es un cobarde, Fernando Villavicencio es un cobarde, se fue de la asamblea diciendo hagan lo que quieran, pues que se vaya pues de la asamblea de una vez, que se vaya del país, pedía yo en un video, pero lárgate Fernando Villavicencio. Pero no, porque viene ahorita la posibilidad de alucinar, de llegar al poder gubernamental,
Y va a haber plata, Nelson. Yo lo vivo todos los días con la horda de trolls en Twitter. Hay plata porque esto no es activismo digital, esto es pagado. Claro. Y si es pagado, están ahí, eso sí, en horas de oficina, porque es en horas de oficina la horda de trolls. Entonces va a haber unas campañas de desprestigio a quienes se atrevan a disputar el poder. Ahora, está en toda la gente, en la ciudadanía que nos escucha reflexionar sobre lo que ha significado votar desde el odio, desde la ignorancia e inclusive desde dejarte llevar por las impresiones de creer que por favor, yo les pido a todas las personas que tengamos la capacidad de debatir, de discutir, pero de informarnos y que ese poder que la ciudadanía tiene de dar su voto, de ir a las urnas y dar su voto, sea con responsabilidad y con memoria, que sepamos de dónde venimos y no solamente de la infamia del gobierno nefasto de Lenín Moreno, lo que ha hecho el cobarde de ahorita Guillermo Lasso y su gobierno, llenito de hombres, por cierto, blancos, de clase media, porque esa es la burbujita en la que viven estos señores, que con su esfero voten con conciencia, con amor, con esperanza y sobre todo no con odio y no con desconocimiento, sino desde la experiencia y desde la reflexión, informándose quiénes son las personas que están detrás y quiénes dicen las cosas malas de estas personas y quiénes dicen las cosas buenas de estas personas. Entonces a mí me confrontan por confrontar a infames con Fernando Villavicencio, averigüen pues quién soy, de dónde hago, por qué vengo a decir todo esto, porque a mí me interesa la verdad del país, a mí me interesa además que salgamos de estas infamias, de estos abusos de poderes y de tipos machitos que se creen dueños del país y que no lo son. Claro, Fernando Villavicencio está alucinando, como pero, muchas otras personas alucinan por llegar a ese poder que tanto quieren. pero tiene Por derecho supuesto, a por lanzarse supuesto que tiene, y por la supuesto. gente verá que si le da el voto o no, además que tomando en consideración el tema de lo fuerte que es la actividad en Twitter, es claro, Tamara, que Twitter no es pues el mundo, no es el No, Ecuador y no es, no. no es la medición para ver si es que el señor, yo obviamente si financias una granja vas a ser presidente. Decía un amigo acá en Milagro, Nelson, voy a ser alcalde de Milagro. ¿Y cómo así? Y lancé una encuesta en mi Facebook y todo el mundo quiere que sea alcalde. Si yo pongo una encuesta en mi canal, todos quieren que sea presidente. No va a pasar. Pero ahí está la responsabilidad de la gente, porque además tú les preguntas, es que Fernando Villavicencio defendió la corrupción. ¿Y de dónde escuchaste? Ah, en el Twitter, ah, en las noticias, ah, Exacto. es que los canales de la televisión. Entonces tengamos la seriedad, la responsabilidad de informarnos, de conocer quiénes van a estar detrás de la disputa de los poderes y por qué repetimos y decimos lo que decimos sobre X candidato o X persona. ¿Qué está detrás de la historia de infames como Fernando Villavicencio? ¿Cuál es la historia de él? No de ahorita, no de la semana pasada, sino su historia de vida, que antes era de la izquierda y defendía los intereses por su paso por toda la cuestión petrolera, por su organización, digamos, social, civil. ¿Qué pasó durante el gobierno de Rafael Correa? ¿Y por qué está moviéndose y delirando por querer llegar a ser presidente con granja de trolls pagada, apoyándole y tratando de poner esta narrativa? Entonces, la gente tenemos que tener la responsabilidad de informarnos con conciencia, con responsabilidad, conocer bien las alternativas, las historias de vida, las historias del trayecto de las personas que van a estar ahorita eventualmente disputando la Asamblea Nacional y no se diga ser presidente, vicepresidente del Ecuador. Entonces, el país, el pueblo que es sabio, el pueblo ecuatoriano, que sabemos los dolores por los que hemos tenido que atravesar. No nos olvidemos de la pandemia, no nos olvidemos de la gente que murió, no nos olvidemos de los hospitales sin insumos, no nos olvidemos de las escuelas, los colegios, no nos olvidemos qué nos ha pasado todos estos 6 años que llevamos ya de estos gobiernos, de estos tipos infames que por el odio destruyen todo, todo, Nelson. Entonces votemos con conciencia y sobre todo no repitamos esos errores. Y ahora, contestando esto, hay un pavor y hay un desespero de la gente que está tratando de sembrar esto del odio y del rechazo al correísmo, porque Correa va a volver y el correísmo va a volver. Pero es legítimo, como tú decías, que infames como Villavicencio disputen la presidencia, como es legítimo que el correísmo, que tiene su fuerza política, que tiene su historia y su memoria política en el Ecuador, llegue a disputar también las elecciones y el poder. Claro, de Pero hecho ya los ganó.
pueblo decidir, está en las manos de todas y todos nosotros marcar el voto y cómo lo vamos a hacer y cómo nos vamos a informar. Ahí está la disputa y ahí creo yo está el desafío mayor, Nelson. Por supuesto, y también tener en cuenta y tomar mucha mente para descubrir estas campañas que van a empezar, que sé que van a empezar, que sé que van a inventarse, que Ya sé están. que ya hay investigaciones de medios serios que incluso te van a decir, pero si nosotros hicimos que esto pase, hoy te digo que el candidato de Correa es un narcotraficante y no votes por él. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque se está tejiendo nuevamente el tema de apoyar, ya no a Lazo, porque no van a ser tan tontos para apoyar a Lazo, pero sí para apoyar a cualquier de la derecha, que sea pues Otto, que sea Freile, que sea el propio Villavicencio, porque decía Flores ayer que no saben si Lazo va a la reelección o si que terminan apoyando a Villavicencio. ¿Cuál crees tú que sería el cuadro de la derecha que podría estar peleando una candidatura presidencial, Tamara? Hay muchos, yo creo que por ahí, bueno, Villavicencio tiene como sus aspiraciones, Otto Sonnenholzer no creo que tenga ahorita cabida, aunque se lo veía como un perfil. Creo yo, no descarto que Henry Cucalón está donde está porque sus aspiraciones son políticas y además Presidenciales. por el trabajo que ha hecho, no me sorprendería que él termine catapultándose bajo estas circunstancias como el presidente, el candidato, perdón, a la presidencia desde la derecha, porque además aglomera o representa. Por ahí decían que el mismo Jaime Nebot, pero yo creo que a estos señores hay que dejarles ya descansar, ya cumplieron su ciclo, ya tuvieron su presencia, ya tuvieron su poder, pero obviamente hay los poderes fácticos de las oligarquías de la derecha, y digo la derecha porque son quienes concentran todo el poder económico en el país y los medios también de comunicación, digamos, privados, están ahí, entonces se cuidan, los intereses se cuidan entre ellos. Por ahí están, creo yo, los nombres que podrían estarse disputando. Pedro Freile, yo creo, por mis conversaciones que he tenido con él, que es un actor incómodo por no tener una claridad de una postura política. Entonces es, digamos, como una melcocha de posturas, y él lo ha dicho, no soy de izquierda ni de derecha, soy representante, digamos, de la ciudadanía, Claro. pero sabes, en un país como el Ecuador tienes que tener claridad política y tienes que develar tus posiciones políticas. Entonces, por ahí estarían algunos nombres desde la derecha, que por el otro lado, desde el progresismo, la izquierda, también está ese desafío de dejar un poquito los egos, de dejar las revanchas o de dejar inclusive los desatinos y tener la capacidad y la madurez por el Ecuador. Y ahí sí tomo las palabras de Rafael Correa, por la necesidad de rescatar al país, de tener una madurez política que les permita presentar un solo binomio, pero ya tenemos ahí a los yacus, a los yacus siempre desesperados por el poder, saltando. Por ahí también está un tipo que alucina y que está desesperado por poder, que es Andrés Páez, pero no creo que tenga cabida, pero no descartaría su nombre, porque de todas formas estuvo ahí disputando con Pedro Freile la alcaldía de Quito, entonces por ahí también hay un nombre en la derecha, pero hay que ver, y estamos viendo la desesperación por ese protagonismo, por ese poder. O sea, es como cuando alguien fallece y no estás enterrando todavía a tu ser querido y estás disputándote la herencia, algo así. Más o Algo menos. así siento yo. Es lo que le está pasando a Lazo, ¿no? Que imagínate, ya firmó la muerte cruzada y tal vez se tenía la esperanza de que Villavicencio siendo pana se quede, y lo que así fue el primero en saltar en decir, presidente, yo voy a ser candidato a presidente. De hecho, ya están recogiendo firmas y tengo entendido que han logrado la magnífica cifra de 12 afiliaciones actualmente. solamente 12. Pero bueno, en todo caso, la gente lo sabrá jugar. Y en la izquierda, ¿cuál crees tú que puede ser ese perfil? ¿Crees que el correísmo definitivamente tiene las de ganar? ¿Crees que el movimiento indígena está preparado? ¿Quién más de la izquierda? No sé, ¿qué otro actor de la izquierda podría asomar por ahí? Izquierda democrática no creo, ¿no? No tienen. Además, con sus asambleístas y la posición de varias asambleístas y asambleístas, mujeres y hombres que tuvieron durante el juicio político, yo creo, habría que ver cómo se conforma la asamblea ahí, ¿no? Estás develando mi corazoncito progresista de izquierda.
Bueno, yo creo que lo que dijo Rafael Correa ayer es muy decidor, el omnipresente, porque lo está. Mira que no estuvo durante el discurso de Lazos, y yo estaba tratando de ver si es que lo nombraba o no, pero sí estuvo en el discurso de muchos asambleístas y de los asambleístas también durante el Claro. debate, lo que fue el juicio político, porque no lo dejan ir y no se va a ir. Rafael Correa no se va a ir nunca a la historia del país. Él dijo ayer algo muy importante y hay que rescatar. Dijo que invitaba también y que el correísmo, la Revolución Ciudadana, que tiene su voto duro, que se disputa entre el 25 y 30%, tiene que acercarse a la CONAIE. No digo Pachacuti, digo CONAIE. Y todo lo que es el movimiento indígena del Ecuador para poder tener una alianza y un frente. Yo te escuchaba ayer hablar, por ejemplo, como presentando a Pedro Granja como otra persona. Ah, sí, me he olvidado. Eh, yo creo que hay nombres ahí. Yo no sé si es que Pedro, en todo lo que ha dicho durante su vida, que no quiere ser candidato, ahora salte a la No, si palestra. quiere ser. Ah, si quiere Sí, ser, a mí me yo. dijo en una entrevista. Él me dijo, están Ya la. trabajando para eso, sí. Ah, ya, listo. Entonces ahí tienes una persona que inclusive ha llamado a frentes y tienes, que tiene cabida. Pedro tiene cabida, pero también tiene su carácter, hay que decirlo, volátil. También tiene resistencia y sobre todo muchas personas que inclusive fuera de las redes dice, bueno, ¿cómo nos acercamos y cómo logras hablar con alguien que no, que bloquea medio Twitter? Lo digo porque la gente lo dice y que tiene su carácter. Pero ahí tienes que tener que bajar los egos y tener que tener una capacidad de coalición y de unión. Yo creo que el progresismo y la izquierda no puede ir si es que no es con la revolución ciudadana. Cualquier frente, cualquier propuesta política tiene que ser sí o sí a través de la figura de, digo, Rafael Correa como tal, como mi presente, pero de la revolución ciudadana y de lo que significa también lo significado UNES. Entonces, por ahí hay que tomar en cuenta eso. Tienes la CONAIE también, la capacidad de movilización de la CONAIE, y tienes también a personas que han tenido, que están construyendo también su perfil. Yo creo que si me preguntas a mí si alguien puede también tener esta capacidad de aglomerar y liderar y su experiencia también en nombres y que lo ha dicho también, está construyendo su candidatura, es Carlos Rabascal. Ah, ok. Y también está él ahí como una figura que puede aglomerar y con una capacidad, creo yo, inclusive de personalidad un poco más serena, más tranquila, pero muy firme también en las propuestas, que podría también estar liderando algún frente. Entonces, habría que ver también las personas que van a estar liderando. También está Andrés Arauz, quien dijo ayer que va a estar donde le pongan por la Claro, claro. revolución eso, ¿no? Entonces, nombres de la izquierda puede haber, pero yo creo que lo más importante desde el progresismo y la izquierda es tener esta capacidad de aglomerar, de bajarle los niveles al ego y a las ambiciones también y a las disputas, y poder tener esta capacidad de representar luchas en la que yo no veo que Yacu Pérez entre, por cierto, porque yo no veo que no tenga ni progresismo, ni izquierda, ni representación de nada, más allá de sus aspiraciones apoyadas por lo que fue en su época cuando disputó de Pachacutic. Entonces, está todavía todo por verse, Nelson. Tamara Hidrobo, gracias siempre, mi querida amiga, por estar con nosotros, por hablar, por expresarse y por opinar, porque así tiene que ser. Tus palabras para despedirnos. Gracias, Nelson, por el espacio siempre. No, invitarles a las personas a informarse, a disputar narrativas, a dejar un poquito la agresión, la violencia, confrontar y enfrentar siempre. Aquí decía Virgilio que esto de usar adjetivos es complejo. A mí también me cuesta, pero creo que es necesario, sobre todo en las disputas. Estamos en diferentes orillas y tenemos que disputar el relato, la narrativa, poniendo adjetivos, porque no podemos, y sustantivos muchas veces, adjetivos acompañados de sustantivos y de verbos, porque es necesario hacerlo. Entonces, a las personas que quieran seguir, estoy en Twitter, ahí también estoy compartiendo muchas reflexiones, Tami con Y, Hidrobo sin H con B larga, ahí estoy, Nelson. Agradecerte a ti por darme la voz a mí desde estos colores como mujer en tu espacio y tener esta oportunidad de tener análisis que ya las personas pueden o no estar de acuerdo conmigo, pero lo necesario, lo inminente es que tenemos que debatir, discutir y sobre todo dentro del respeto, ahí estaremos siempre. Yo te puedo decir por experiencia, Tamara, que el odio que se puede irradiar o que puede alguien expresarse hacia tu persona, hacia mí, o sea, cualquier actividad en redes no representa. Yo no tienes idea de los mensajes que me llegan. El otro día leía y me insultan, me dicen de todo, correísta, financiado, se burlan porque uno es gordito, chancho, porqui, bueno, y me dicen agrio, asqueroso, nadie va a ir a verte. Son 5 shows que hemos hecho totalmente llenos, 3 en Quito, 2 en Guayaquil. Y te puedo decir eso, Tamara, y tú lo palpaste cuando viniste conmigo al show. Así es. La gente te abrazó, te saludó. O sea,
esa gente que insulta es la mínima expresión y se los La gente mata. pagada. Se los mata con la indiferencia. Así que Tamara, gracias. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Abrazos, abrazos, Nelson. Gracias. Pila, mi querida gente de Guayaquil, este domingo, 21 de mayo, este domingo, $15, nueva fecha, el show La Venganza de Mamá, Guayaquil, Teatro Toledo, se para con tiempo. Ahí están los números en pantalla, 098-89-56-231 por WhatsApp. Este día domingo, no pierdas el tiempo, mi querido Pillo Elicillo, porque si no te quedas. Y en Manta, estamos el 3 de junio. 3 de junio en Manta. Compra ya, $15, 8 de la noche, sábado 3 de junio. Ahí está. Guayaquil este domingo y Manta.